Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sesun Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro podcast City Border. Yo soy Carlos Vidrio y en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre el tema del doblaje en términos generales y para eso nos acompaña un orgulloso egresado del CESUN, de la Ingeniería en Multimedia, el ingeniero Eric Palma. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y totalmente agradecido. Ahora sí que en términos generales, ¿no? Por todo lo que me ofreció la universidad en el momento que estuve yo cursando la carrera de Ingeniería Multimedia. Y pues he recibido algunas herramientas que gracias a ello pues me he podido meter un poco en el mundo del doblaje. Oye, hablando de eso, Ujú. platícanos un poquito de tu experiencia en el mundo de la multimedia, específicamente en el doblaje, porque ya traes una trayectoria importante, digamos, ¿no? En este tema. Sí, pues bueno, relacionado un poco al doblaje, pues sí he dirigido un par de obras, que son doblajes un poco también independientes, algunos que son oficiales, evidentemente. Ahora sí que todo el mundo inicia desde el doblaje independiente, ya sea con prácticas desde la universidad, ¿no? Para aquellas personas que están especializadas en las artes dramáticas o incluso pues también que llevan la especialidad del doblaje, ¿no? Como es la materia en este caso que estamos hablando. Y pues yo ya he producido también algunos, pues ahora sí que programas de televisión. Uno de ellos pues fue el programa de Dragon Ball que se transmitió en Uruguay durante año y medio más o menos y se sigue transmitiendo en los mismos episodios. No hemos producido más por la pandemia, que hubo ahí un pequeño pues, problema personal entre los conductores, que yo era conductor de ese programa. Actualmente también estoy produciendo un anime que pronto va a salir a la luz y entre otros trabajos más por ahí. Entonces, pues esto también tiene que ver un poco con el doblaje, porque pues, por ejemplo, la animación que estoy produciendo, pues necesitan voces, ¿no? Entonces, de ahí va también un poco más el tema ¿no? Excelente, Eric. Pues muchas gracias. Oye, ¿qué te parece si iniciamos para entender en lo general qué es el doblaje? ¿Qué es lo que podemos entender cuando hablamos del doblaje? Bueno, pues mucha gente dice que el doblaje es simplemente pues ponerle un voz a un personaje y ya está, pero pues es que realmente no, o sea, el doblaje, o sea, a nivel literal, pues sí es eso, ¿no? Como interpretar personajes, traducirlos al idioma en la cual se quiere distribuir, para que así gente que no entienda los idiomas originales en los cuales fueron producidas, ya sea las series, las películas, ahora sí que cualquier largometraje, cortometraje y pues cualquier metraje vaya. Entonces, ahora sí que si nos vamos un poco más a lo artístico, como lo consideramos algunos actores de doblaje y algunos directores, pues básicamente es como decir que el doblaje es el arte de interpretar algún personaje digital. Por ejemplo, un actor, creo que fue Mario Castañeda, bueno, creo que muchos más o menos lo ubican, me comentó en su momento que al interpretar a Jim Carrey hacía como liberar su lado loco, su lado así bastante como explosivo, ¿no? A la pantalla. Entonces también es como una forma como de representar el pequeño ser que somos nosotros mismos, o sea, por muy dentro, pero realmente no lo expresamos públicamente. Entonces, a nivel artístico, el doblaje es eso, pues arte, ¿no? Claro, y de hecho, fíjate bueno, para los que no sepan, Mario Castañeda es la voz de Goku, es su personaje, digamos, más relevante por la Ujú, fama que adquirió la serie en América Latina, bueno, en el mundo, pero en América Latina fue como su mercado más grande, ¿no? En el que más se consumió. ujú. Y bueno, él es la voz en América Latina perdón, de Goku, entonces, además de que es una persona muy talentosa, pues tiene esta fama por el personaje, ¿no? Fíjate que me tocó verlo en una entrevista en el que justo hablaba de Jim Carrey y Ujú, me gustó mucho porque la forma en la que él entiende el doblaje, hablaba de la película, una serie de eventos desafortunados en la que Jim Carrey pues explora su fisicalidad así al máximo, ¿no? Siempre está como muy estirado, como haciendo cosas muy interesantes en el cuerpo y justo ujú. Mario Castañeda comentaba que él lamentaba no haber podido hacer eso porque creo que no la pudo hacer específicamente esa y él comenta porque las formas físicas que él proyectaba con el cuerpo, me hubiera gustado explorarlas con la voz, ¿no? Entonces, ahí te habla de la importancia de cómo la voz no es simplemente encimar
en un lip sync, ¿no? Tu voz y listo, no tiene que ver con una construcción de un personaje. Y fíjate que en ese sentido me gustaría que nos platicaras eh, cómo se elige desde la parte de la dirección y del casting, cómo se elige la voz, cómo se conceptualiza la voz para un personaje en específico. Pues ahora sí que el director hace como a veces llamados, ¿no? Hay algunos directores que tienen como llamados cerrados, ¿no? Que tiene como su propio gremio de actores que pues saben que tienen una trayectoria, saben que tienen una carrera y que pues darán la calidad, ¿no? Los estándares de calidad que un director busca, ¿no? En el proyecto que el cliente le otorga. Pero hay veces que el cliente propone voces, como por ejemplo han habido casos de Star Talents, de influencers que han hecho voces de algunos personajes. Creo que últimamente el más sonado es Luisito Comunica, que ha hecho la voz de Sonic en la película, ¿no? Entonces, eso porque el cliente lo requirió, también tiene que influir un poco en el equipo de marketing sobre las decisiones, pero en términos generales, ahora sí que para escoger una voz, primero pues hay que ver el rango de edad que tiene el actor, ¿no? O sea, su rango vocal. Si es de 15 a 20 años, de 25 a 30, o sea, se dan en 5 años. Hay algunos que agarran un rango de 10 años, pero para mí es muy amplio porque, o sea, una voz de 15 a 25 años, pues como que no se parecen mucho, la verdad. Entonces, normalmente se agarran un rango de 5 años por voz. Entonces, mandan su demo reel, que son algunas pruebas de voces que ha hecho el actor, ya sea que ha hecho alguna locución, se ha grabado para un comercial, se ha hecho incluso doblaje en otras series o películas. Entonces, con ese demo reel, el director lo que hace es escucharlo y ver si encaja en el personaje. Entonces, hace como esa selección y empieza a hacer llamados pues, para hacer las pruebas si ese personaje le queda. Entonces, normalmente hacen como 3 o 4 loops, que se le llaman así como los diálogos en el doblaje, y empiezan a hacer como esa sincronía de la voz, decir, este sí le queda, este no, y tal. Entonces es una toma de decisión ya sea del director y del cliente. A veces el cliente dice, no, pues lo que tú quieras, señor director, yo confío en ti. Entonces el director toma literalmente esa decisión, pero lo que se encarga el director de doblaje es decir, mira, yo seleccioné estas voces, te gustan, y les ponen las pruebas. Y ya será el cliente de la decisión si sí o si no. Pero más o menos así la relación en la cual es el casting, ¿no? Que se hace en el doblaje. Claro, oye, y en este caso, ¿suele haber ya una descripción previa del tipo de voz que buscan? ¿O digo, el rango de edad me imagino que sí está fijo, ¿no? Sí. Pero el estilo, el tipo de voz, lo que están buscando ya está escrita, o esperan a ver qué llega y en función de lo que llega ven que se adapta mejor. Hay a veces que trabajan de las dos formas. Hay veces que esperan a que reciban el material ya terminado o incluso hay en ocasiones, sobre todo en la animación, hay algunos casos que se adelantan al doblaje y te mandan nada más como storyboards o animáticas. Entonces, con base a las animáticas, empiezan a hacer el doblaje. Pero aquí hay como un pequeño conflicto también dentro del gremio, que decir que el idioma original no es doblaje, pero hay algunos que dicen que pues sí es doblaje porque realmente no estás actuando físicamente. Entonces entran ahí como un pequeño conflicto, pero realmente para mí pues es doblaje porque estás doblando un personaje ficticio, ¿no? Entonces estás dándole voz, estás interpretándolo, a pesar de que no sea carne y hueso. Entonces, pues un poco así el estilo, pues sí sería pues un poco de las dos. Ya, muy bien. Oye, ¿y cómo se prepara? Digo, ya como actor, ya más o menos quedaste en el casting, Ujú. o incluso para mandar el casting, ¿cómo preparas a un personaje? Pues evidentemente lo primero que pues, te dicen el nombre del personaje, el rango de edad que tiene, o sea, el rango me refiero si es joven, si es adulto, si es ya de la tercera edad, ¿no? Y pues evidentemente te enseñan alguna imagen de cómo es al actor o el personaje que se interpretar. Entonces primero es como conocer, ¿no? O sea, sería como lo primero que hace el actor. Una vez que conoce el trabajo que va a dar, ¿no? Tiene que también tener como los pensamientos un poco claros, porque hay a veces que pues, el estrés o lo que sea, o las cosas que has vivido personalmente, a veces sí afectan las emociones de la voz, porque creo que la voz maneja muchas emociones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si estás serio, pues escucha la voz plana, seria, un poco hacia abajo. Si estás feliz, es un poco más aguda, más alta, entonces va para arriba. Entonces, lo primero que hacen es liberarse de los pensamientos, ¿no? Tenerlo totalmente en blanco, ver lo que vas a doblar y este, una vez que ya hayas visto todo eso, también es
trabajar con la voz, ¿no? Hacer como ejercicios vocales como para calentar la garganta, tomar agua templada, también un poco de cuidado de voz, porque hay gente que, o sea, sobre todo los locutores, tratan de evitar tomar bebidas frías, comidas picantes, porque eso también lastima mucho la garganta y la empieza a irritar. Entonces, todos esos tipos de cuidados lo hacen una vez que saben que van a tener un llamado. Entonces, normalmente los actores de doblaje es poco común verlos que se están tomando bebidas frías o están comiendo cosas picantes por lo mismo para cuidar su voz, porque hemos visto casos como por ejemplo, en paz descanse José José, que pues por el alcoholismo pues perdió totalmente su voz. Entonces han habido casos así de actores de doblaje que por no cuidarse muy bien la voz, pues el rango vocal que tenía pues ya no es el mismo. A lo más seguro que tienen que ser a gente ya de tercera edad, ¿no? O simplemente está totalmente retirado porque realmente su garganta ya no da para más. Entonces se cohíbe de algunos trabajos, sobre todo de animación, porque la de animación ocupa mucha expresividad. Entonces, más o menos así es como la preparación de un actor antes de ir a rodaje. Fíjate que de esta respuesta me surgen muchas preguntas, entonces voy a ir tratando de no dejar ninguna pendiente, ¿no? Por un lado, como director, ¿cómo das las instrucciones? Ya pasó el casting, ya tienes a tu actor ahí enfrente. ¿Cómo lo diriges? Me imagino que tienes cierta distancia con la dirección de cine u otro tipo de dirección en la que es visual, ¿no? Es mucho más fácil expresar con todo el cuerpo que solamente con la voz. ¿Qué tipo de instrucciones das? ¿Cómo logras la precisión para pues eliminar la comunicación tan amplia que pudiera haber, ¿no? Pues ahora sí que cada actor tiene su propio método y el director a veces se rige por el método que utiliza el actor. Por ejemplo, el actor de doblaje Pepe Toño Macías, que es la voz de Chris Evans, ¿no? Es el actor recurrente de él y de Ryan Reynolds, me parece. Él es muy práctico. Por ejemplo, para doblar a Deadpool, el personaje, pues lleva máscara. Lo que hacía Pepe Toño Macías para simular de que estaba en una máscara, se tapaba la boca así, o sea, se la tapaba. Entonces el director dice, uy, se escucha bien, voy a dejarlo que siga así, porque realmente se tapaba la boca para sonar que estaba dentro de una máscara. Hay otros actores que son más teóricos, más matemáticos, que te preguntan, oye, ¿de cuánto dura de aquí a acá? Tantos segundos. Ah, bueno, pues entonces voy a tratar de llegar que literalmente desde el primer o sea, milisegundo hasta el último sea totalmente mi voz, o sea, son como matemáticos, pero ahora sí que el director más o menos se basa en el lip sync, que la adaptación esté bien hecha, porque hay veces que hay adaptaciones que tienen algunos errorcitos y empiezan a tachar cosas, mira, cámbialo por esta palabra, o hay veces que el propio actor, digo, somos seres humanos, a pesar de que llevas años de preparación, hay algunas palabras que se te complican decirlas con claridad, entonces, o no tienes la intención en la cual puedes decirlo, porque incluso los actores tienen una escaleta donde cada uno tiene como su loop que va a decir y el minutaje. Entonces, en la escaleta te ponen el nombre del personaje, qué es lo que dice y la intención. Entonces, como ya te dice la intención que vas a decir, a esa intención es la cual vas a decirlo y que concuerde el lip sync, porque creo que una de las cosas más importantes es el lip sync en el doblaje, porque es como ver un personaje que está hablando y de repente se calla y pues como que sí provoca ese choque en el espectador. Entonces el director se fija mucho en eso, sobre todo en la intención y que haya como ese lip sync del personaje, creo que es lo más importante. Ya de ahí en fuera, el objetivo del actor es que si tú lo ves con doblaje o lo ves en original, que tú pienses que el doblaje es el idioma original, ya con eso ya hizo un muy buen trabajo el actor, que no digas, ah, es que lo hizo tal actor. No, o sea, su intención es que tú veas la película y tú pienses que es el idioma original. Ok, oye, y por ejemplo, cuando estamos hablando de doblar para live action, para traducción, Ujú. eh, se busca que el actor tenga una voz, perdón, bueno, sí, el actor de doblaje tenga una voz similar a la del actor en el live action. A veces sí, sí se busca que sea lo más similar, pero han habido casos que, por ejemplo, como Henry Cavill, que es bueno, fue Superman, y el último trabajo que hizo fue el de Witcher en la serie de Netflix, tuvo ahí un pequeño cambio de voz, lo hace José Gilberto Vilches, lo hace en la de Witcher, que es la voz recurrente de Loki, ¿no? De Tom Hiddleston, pero antes era Edson Matus, que era la voz de Superman, pero es el mismo actor y está interpretando más o menos las personalidades de un personaje, pero el cambio de voz se debe a la escenografía, al ambiente, entonces a la intención que tiene el personaje, porque cada uno, a pesar de que tiene las personalidades similares,
no son los mismos, o sea, cada uno tiene sus diferencias, o sea, creo que hasta la actualidad vemos que nadie es igual, tenemos nuestras similitudes, pero hay algo que nos marca la diferencia. Entonces, hay a veces que si el director dice, no, pues si suena grave, tiene que sonar grave. Pero hay a veces que dice, bueno, este suena chistoso, pero el actor suena muy grave, muy soso. Por ejemplo, el caso de, por ejemplo, el doblaje de Shrek. No es lo mismo si lo ves en el idioma original, que es en inglés, que al español, ¿no? Entonces también ahí metió un poco de chistes, por ejemplo, la primera película que lo dirigió Eugenio Derbez. Entonces ahí como que le metió modismos mexicanos para que diera más gracia, ¿no? Que era su principal objetivo. Y yo creo que por esas decisiones son películas tan recordadas a pesar de que son, pues eso, ¿no? O sea, es un entretenimiento nada más. Entonces, es cuestión del director ver si es cómica, pues bueno, luego poner voces chistosas. Ya depende de la intención que busca ahora sí que el metraje original. Claro, oye, y hay ejemplos muy importantes de por qué el doblaje mexicano ha sido punta de lanza en muchos aspectos, ¿no? Ujú, Por ahí está el mítico caso de Don Gato y su pandilla, que fue prácticamente un fracaso en todo el mundo, pero el doblaje de acá con Arbizu ujú. y su equipo fue, o sea, fue maravilloso, o sea, al grado de que sigue siendo recordado hoy, y no son más de 20 capítulos, creo, ¿no? Porque no funcionó en ninguna parte del mundo más que en español. Exactamente, y funcionó más en México, porque han tenido incluso esas convenciones, ¿no? Donde asisten actores de doblaje. Y la única parte en la cual le dicen, ah, oye, tú saliste en la de un gato, ¿no? Es aquí en México. Y supongo que es por el contexto de la historia, los chistes que se dicen, están como que más centrados en México, o por lo menos en México lo entienden más que en otras partes. Y sí ha pasado mucho. Y por eso fue lo que dije, el caso de Shrek. El Shrek sí ganó, creo que algunas nominaciones, ¿no? Porque fue una película que rompió estándares de estas películas de fantasía, ¿no? Como las de Disney y tal, pero más allá no fue como tan recordada como lo recordamos aquí en México y en otras partes de Latinoamérica. O sea, es o sea, es muy trascendental esa película, nada más por el doblaje en español. Entre otras cosas, estoy de acuerdo, muy bien. Oye, pues vamos a pasar a otro tema. Sabemos que venimos medio saliendo de la pandemia, pero pues en tiempos de pandemia la producción casi no paró. Ujú. Por ahí se siguió haciendo algo de cine, mucha televisión, por supuesto. La radio y podcast subieron como la espuma, pero el doblaje, ¿cómo le fue? Uf, pues al doblaje, al inicio sí, como todos los trabajos, no hubo un parón hasta encontrar alguna estrategia para seguir trabajando, porque igual, a pesar de que sí pararon algunas producciones de cine y televisión, ¿no? Por la pandemia, no sabíamos qué ello nos iba a pasar, pues teníamos ese temor, ¿no? De que contagios y tal. Entonces, como hubo un pequeño parón en la producción de cine y televisión, paró también un poquito en la de doblaje, pero en el doblaje ya tenían trabajos, por contratos ya pues para hacerse a ese año, ¿no? Entonces, no recuerdo muy bien quién fue el primer director que dirigió a distancia, pero con base a ese director, vieron más o menos su workflow, que fue hacer llamados así por ejemplo, ya sea por Google Meet, ¿no? Que es por donde estamos, por Zoom, entre otros medios de videollamadas, en la cual está el director y el ingeniero de audio conectados al mismo tiempo con el actor, porque hay muchos actores que ya tienen su home studio, o incluso tuvieron que verse obligados a construirse un home studio para seguir trabajando. Porque pues si esa es su carrera, es como si yo barriera las calles todos los días y veo que viene alguien y me rompe la escoba, pues digo, pues tengo que crear mi propia escoba porque no tengo dinero para seguir trabajando, ¿no? No tengo para vivir. Entonces crearon su propio home studio y empezaron a grabar a distancia. Incluso asimismo, nuevos talentos empezaron a llegar porque vieron la facilidad de que, pues es en mi casa, pongo en mi micrófono, más o menos hago algo acústico en mi habitación y pues ya está, ¿no? Entonces, para algunos actores fue bueno porque pues se ahorraban en transporte, se ahorraban en tiempos también de entrega y tal, pero para otros fue muy malo, sobre todo para los que tienen más años, porque pues esto de la tecnología para ellos era llegar, ver el libreto, grabar y ya. Pero ahora no, también tenían que ser parte del trabajo del ingeniero de sonido. Tenían que abrir el programa en el cual graban, tenían que ecualizar, comprimir, eh, editar un poco el audio, o sea, tenían que hacer un montón de cosas que se encargaba el ingeniero de audio, pero a pesar de la distancia, pues eso de pasar archivos nativos y que, ay, es que no tiene la nomenclatura, porque también utilizan muchas nomenclaturas, o sea, yo digo que en todas las producciones lo usan,
Entonces habían como esos pequeños cuellos de botella que pues ni modo, el actor tenía que aprender a grabar, a editarse y subirlo. Entonces gracias a eso, incluso empezaron pues, a hacer estas típicas de cobrarte por saludos, ¿no? Incluso a hacer como pequeñas comisiones si querías que su voz saliera en algún proyecto tuyo. Y por una parte es bueno y por otra parte es malo, porque pues ya como hay nuevos talentos, cobran más barato, entonces pues sí les quita un poco de trabajo a los que tienen ya trayectoria. Claro, oye, y específicamente como director, ¿te tocó trabajar dirigiendo producciones a distancia? Sí, sí me ha tocado. ¿Y cómo fue esa experiencia de, si de por sí dirigir, o sea, la comunicación al dirigir frente a frente tiene un grado importante de complejidad? Ahora, a distancia, ¿cómo lo viviste? Pues la verdad, pues ahora sí que a la primera vez que dirigí a distancia sí fue medio complicado. ¿Por qué? Porque pues bueno, hay algunos actores que no tienen buena cámara, entonces no puedo ver la gesticulación que hacen al momento de grabar. Hay a veces que hay como pequeño delay entre el audio y lo que estoy viendo. Eh, Incluso pues también veo, por ejemplo, que el personaje está hablando, él terminó de hablar y por errores de conexión, ya sea que lo escuche mal, lo escuche con lag, ¿no? Que esté medio trabado, lo vea glitcheado. Entonces, cosillas así pasan bastante, pero ahora sí que pues el trabajo funcionó, pero sí con muchas dificultades. Si esa grabación se hace presencialmente de 3 a 4 horas, que es lo que normalmente dura una sesión, a distancia dura 6 e incluso hasta 7 horas porque tenemos que decir, mira, grábalo en este canal, grábalo de esta forma, hazlo otra vez porque se me trabó. Entonces, ha pasado muchas cosas así y sí es bastante complicado. Yo creo que por eso muchos actores prefieren lo presencial por el tema de la comunicación más que nada. Oye, ¿y consideras que esta forma, esta metodología llegó para quedarse o vamos a volver a la presencialidad en el sentido del doblaje? Pues vamos a volver a grabar todos en un mismo lugar o se construyó lo suficiente como para que no sea absolutamente necesario. Pues yo siento que va a ser híbrido, así como hay clases incluso así que tienen la manera presencial, de manera híbrida o incluso pues simplemente pues todo online, ¿no? Yo pienso que va a quedarse. ¿Por qué? Porque incluso ya actores, por ejemplo, el actor de doblaje que hace la voz de Android 17 y de Mojojojo, Genaro Vázquez se llama, él vive en Canadá desde 2008 y lo han llamado a trabajos de aquí en México y pues él no se mueve de su casa, allá lo graba todo en Canadá. Entonces, para él fue como un día normal cuando llegó la pandemia, es que pues yo siempre he grabado a distancia, le dije, porque muchos actores preguntaron, ¿y Genaro por qué no ha grabado? Y Genaro pues sí ha grabado, lo que pasa es que nunca lo llamaban porque estaba fuera de México y estaba fuera de Estados Unidos, que también Estados Unidos tienen como su productora en Miami de actores de doblaje latinos, pero como él está en Canadá, entonces para él fue normal, entonces para él es como un día normal de trabajo, entonces si él pudo hacerlo desde 2008 sin ningún problema, supongo que para estos actores actualmente con las nuevas tecnologías que tenemos no debería haber problemas, pero yo pienso que sí van a preferir presencial. Ahora, como digo, hay gente que vive en Canadá, hay otros actores de doblaje que viven pues, en otras partes del mundo, ¿no? Ya sea en Colombia, Argentina, Uruguay, y sobre todo, pues por ejemplo, el actor que se llama Juan Carlos Tinoco, él es colombiano, entonces a veces agarra llamados para venirse aquí a México. Juan Carlos Tinoco es la voz de Thanos, ahí yo creo que lo van a ubicar más o menos. Entonces, a él ya se le hace más cómodo grabar desde su casa, porque eso de viajar entre país y país, pues sí está un poco cansado, pero pues ahora sí que es parte del oficio. Y también depende de la producción, ¿no? Y de los Claro, presupuestos. A veces te va a alcanzar para pagarle, pero no para volarlo, entonces prefieres que uh-huh, grabe allá, pero tener su voz o tal cual. depende de la producción. Oye, ¿qué te parece si para cerrar nos das? Mira, sabemos que la industria del entretenimiento en general luego es complicada, pero últimamente, me refiero a los últimos 5 años o quizá un poco más, se ha hablado mucho sobre la importancia de reconocer el doblaje, de reconocerle el esfuerzo y el talento a los actores y tiene un fin totalmente monetario, ¿no? Que se les pague mejor, que Uh-huh. tengan mejores formas de trabajo y pues a pesar de eso sigue habiendo muchas personas interesadas en entrar al doblaje. Hay mucho talento por ahí buscando una oportunidad. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo pudiera empezar estas personas que quieren entrarle al mundo del doblaje?
además de lo evidente de la formación, ¿no? Y de estar bien preparados, porque el doblaje no nada más es hablar bonito. Entonces, Ujú. tener bien claro eso, entrarle, pero ¿cómo podemos empezar? ¿A dónde mando mi reel? ¿Cómo le hacemos? Pues sí está un poco complicado a veces o sea, sí es una muy buena pregunta porque mucha gente me lo ha hecho, pero, o sea, una vez que tú ya estés preparado, o sea, ya tienes tus estudios, ya estás dispuesto a grabar y tal, pues ahora sí que es como cuando recién egresas a la universidad, pues mandar currículum, solicitudes a las casas productoras de doblaje, mandar tu demo reel, ya sé que mucha gente pues no tiene demo reel, pues yo les invito pues a la gente que va a cursar, ahora sí que a ejercer la profesión de doblaje, a hacer doblajes independientes, o sea, hacer personajes ahí en internet, digo, evidentemente sin la piratería, porque pues obviamente no. Pueden doblar webseries, incluso preguntarle a los creadores de las webseries si pueden agarrar su metraje para hacer clips pequeños doblando algún personaje y de ahí generan su demo reel. Incluso también pueden hacer locuciones, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Pepe Toño Macías. Él no fue actor de doblaje, él no ha estudiado actor de doblaje, pero estudió locución. Entonces incluso hay locutores que han hecho doblaje y lo han hecho bien, algunos, no todos, porque siempre les hace falta la preparación de la actuación, pero pueden hacer cosas así, proyectitos incluso personales, crear tu propia serie y, no sé, de dibujos animados, tratar, no sé, de grabarte a ti mismo, haciendo, pues, no sé, hablando en otro idioma y tratar de doblarte a ti mismo. O sea, ejercicios así pequeñitos marcan la diferencia entre tú sí y tú no. Ahora sí que, pues, es eso, mandar currículum, solicitudes a las empresas de doblaje y con suerte lo llaman. Excelente, Eric. Oye, pues muchas gracias por el tiempo. Sé que ahorita justo pusiste en pausa un trabajo para poder atendernos, entonces Sí. te agradezco mucho, mucho eso. También tú que siempre estés colaborando con el CESUN, porque sabemos que eres un orgulloso egresado de acá. Entonces, pues no basta más que agradecerte y esperar que pronto nos volvamos a ver por acá para algún otro tema que podamos compartir. Claro que sí, con mucho gusto. Al contrario, tengo que agradecerles a ustedes por las constantes invitaciones, la verdad. Yo encantado de compartirles las temáticas que ustedes vayan sacando y cualquier cosa, pues aquí estoy con todo gusto. Bien, muchas gracias y bueno, nos estaremos escuchando por acá. Esto fue City Border. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye bye.